Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué gozo, qué alegría es estar una vez más con ustedes, amigos, amigas. Muchas gracias por recibirnos en la intimidad de sus hogares. Quiero decirte que tenemos un tema bastante precioso para esta oportunidad y es una iglesia de poder. Te lo repito, una iglesia de poder. Quiero decirte, la palabra del Señor nos deja muchos ejemplos y nos habla de la iglesia en sí. Número uno, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y si estamos hablando de una iglesia de poder, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor nos quiere activar o nos ha activado a nosotros para que funcionemos como una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Yo quisiera que por favor oráramos, pidámosle al Señor que Él nos dé de su palabra fresca para esta oportunidad. Amén. Padre, gracias te damos porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te suplico, Señor, que en este momento venga de lo alto, Señor, un espíritu de revelación de tu palabra para poder ir y llevar ese evangelio precioso que tú tienes para la vida de cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Padre, que por medio de esta palabra puedas dar la respuesta al necesitado, al afligido, Señor, nuevas fuerzas al debilitado y salvación para aquel que lo necesite en Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Qué bendición! Quisiera que por favor, sin más preámbulo, entremos al tema y que el Señor nos ayude a poder cubrir todo aquello que el Señor sabe que tenemos necesidad. Ok, nosotros como la iglesia de Jesucristo, el Señor ha dejado esa institución. Ha dejado esa institución para edificación de nosotros, el pueblo del Señor, y ha dejado una iglesia preciosa. Nosotros como iglesia, pero también como organización. La iglesia como organización ha quedado para que aquellos que necesiten puedan acercarse, puedan ser nutridos en la iglesia. Haya esa acción de nutrición, de salvación, de restauración. Esa es una de las funciones de la iglesia. Pero necesitamos nosotros, el anhelo es pertenecer a una iglesia de poder. Ser nosotros una iglesia de poder. Pertenecer nosotros al cuerpo de Cristo y que sea una iglesia funcional. Al decirte yo una iglesia de poder, es lo que está esperando el mundo. El mundo como sistema está esperando que la iglesia o aquellos que se dicen ser adeptos a una iglesia, aquellos que forman parte de una iglesia, seamos y formemos parte de una iglesia de poder, una iglesia funcional. Nuestras almas lo están necesitando. Dime por favor, tu alma está anhelando pertenecer a una iglesia de poder, o que la iglesia donde tú estés perseverando sea una iglesia funcional y poderosa en Cristo Jesús. La misma iglesia como corporación, como ente, anhela ser una iglesia de poder. La misma naturaleza está esperando y está gimiendo porque tú y yo, parte de la iglesia, nos manifestemos. ¿Quiénes somos? Si somos parte de una iglesia, seamos parte de una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Cuando algo no funciona en nuestra vida, ¿verdad que molesta? Cuando algo no te está funcionando, sea en tu salud, sea en tu trabajo, sea en tus finanzas, en la sociedad, en lo que sea. Molesta algo que no está siendo funcional y que debiese ser funcional. Nos molesta, nos incomoda, nos enoja, no está llenando lo que necesitamos. Entonces, como que no estamos funcionando bien. Necesitamos nosotros de veras ser parte de esa iglesia poderosa. Necesitamos ese poder. Cuando hablamos nosotros de poder, ¿quién no quiere poder?
mucha gente, y es eso lo que muchos buscan y se han perdido por ocasión del poder. Pero traigámoslo por favor a los ejemplos que el Señor dejó escritos en su palabra. Yo recuerdo claramente ese pasaje donde Pedro y sus amigos estaban en el mar en una barca, y se aparece el Señor caminando sobre las aguas. El Señor Jesús conquistando los elementos. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él tiene la potestad, Él tiene el poder. Entonces el Señor conquistando los elementos, y un Pedro con un carácter así bien hiperactivo, pila diríamos aquí en el buen Chapín, le dijo: Señor, por favor, manda a que yo pueda caminar sobre las aguas. Yo me ponía a reflexionar, qué pilas este Pedro, qué pilas. Yo pensaba, ¿será que solo a él se le ocurrió, solo él tuvo esa idea de decirles, o a los otros también? Iban más compañeros, más discípulos ahí en esa barca. Yo me imagino a más de uno, a más de Pedro, a dos, a tres, cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, teniendo gobierno sobre las aguas, sobre los elementos. Diría yo, ¿cómo me gustaría caminar? ¿Cómo se sentirá caminar sobre las aguas? Quiero decirte, alguien que no sabe nadar y ve a alguien que domina bien el arte de nadar, el deporte de nadar, anhela y dice, ¿cómo puede esa persona hacer eso? Y lo anhela. Unos se esfuerzan y lo conquistan, otros no se esfuerzan y no lo conquistan. Pero a más de uno se le ocurrió y decir, yo quisiera caminar también así. Pero Pedro lo expresó. Y le dijo, Señor, manda a que yo pueda hacer eso milagroso, poderoso que tú estás haciendo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y es nuestro Padre bueno. Dice la palabra que todo lo que nosotros le pidiésemos al Padre en el nombre de Jesús nos será hecho. Siempre y cuando sea algo de edificación, ¿verdad? No va a sernos hecho algo si queremos en contra de alguien o qué sé yo, o para nuestros propios deleites, placeres X, no, por favor. Pero que nosotros podamos en el nombre de Jesús decirle en este momento, pueda despertarse en nosotros una fe gloriosa en el poder de nuestro Señor, y podamos decirle, por favor, Señor Jesús, manda a que yo pueda hacer aquello que no está funcionando en mi vida, hacer que funcione. Hacer aquello que me ha costado y a lo cual yo me he sentido inútil, tal vez incapaz, tal vez, o me han dicho que soy incapaz, o he sido menospreciado por tal cosa. Manda por favor que yo pueda. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea una palabra de poder, que sea una palabra de activación. Aquel que le está costando caminar en el Evangelio, aquel que simplemente ve por qué otros pueden caminar en el Evangelio, por qué otros han crecido en el Evangelio, por qué otros han cambiado su vida en el Evangelio, por qué aquellos que eran fracasados ahora ya son exitosos cuando llegaron a Jesucristo y yo no puedo. Que en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, tú puedas pedirle al Señor con todo tu corazón, Señor Jesús, manda a que yo pueda. Dice la palabra que Pedro salió de la barca por orden del Señor y le dijo, ven. El Señor le dijo, ven, y él salió de la barca y empezó a accionar su fe y empezó a caminar sobre las aguas. Si el Señor había dado la promesa y dijo, ustedes van a hacer hasta mayores cosas. Es que los discípulos habían visto y experimentado cómo el Señor Jesús, Dios, teniendo el poder sobre todos los elementos, ¿acaso delante de ellos no había calmado la tempestad? Y a la tempestad le dijo que se aquietara y la tempestad se hizo paz en ese momento. Entonces ellos habían visto cómo el Señor, ese poder glorioso que investiga y que inviste al Señor Jesucristo, el Señor lo había prometido delegárselo a la iglesia. ¿Y acaso ellos no habían visto cómo el Señor se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera? Nuestro Dios todopoderoso, Jesucristo, teniendo Él el poder, la potestad sobre la muerte.
Por eso es que Pedro había llegado a esa conclusión en su vida y activar esa fe y a decirle: Señor, manda tú que yo pueda. Y que este mensaje en el nombre de Jesús nos active a que aquello que no hemos podido tener, no hemos podido alcanzar, no hemos podido lograr, que le podamos pedir al Señor: Señor, manda que yo pueda. Aleluya. Avancemos un poquito más. Vemos nosotros también cómo el Señor mandó en una ocasión a sus seguidores, a sus discípulos, y los mandó de 2 en 2. Juntó a un grupo de 70 personas y les dijo: bueno, han estado conmigo por tanto tiempo, yo los he capacitado, ustedes han visto el poder de Dios trabajando sobre mí, activándose para sanar, para liberar. Recuerde en el nombre de Jesús cómo la palabra nos muestra de las señales que seguirán a los que creen. Y dice la palabra que estas son las señales que seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces el Señor los había capacitado, el Señor los había instruido. Ahora estos hombres y mujeres activados en el nombre de Jesús, en esa ocasión mandó a 70 de 2 en 2 y se fueron por todo el pueblo haciendo evangelismo, predicando el evangelio. Iglesia, por favor, que nos levantemos nosotros los que estuviésemos acomodados por algún motivo y que pongamos nosotros activar ese evangelio de Jesucristo y esas señales que Él dijo que eran para nosotros, las pongamos a activar en el nombre de Jesús. Y se fue esta gente y dice la palabra que cuando ellos regresaron con Jesús, venían contentos, felices y le dijeron: Señor, te traemos buenas noticias. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos. Vemos nosotros cómo ahí unos discípulos adiestrados, bien adiestrados, haciendo lo que su maestro les había enseñado a hacer. Y todavía le dice el Señor: miren, ustedes se vienen a gozar por eso. Gócense y alégrense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Lo que ustedes hicieron ahorita es parte de la obra que se hace dentro del evangelio de Jesucristo. Pero nuestro gozo tiene que ir más allá de los milagros. Porque si estamos siguiendo un evangelio solo por ver milagros, por ver esto, por favor, nuestro gozo tiene que catapultarse aún más allá, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sabes por qué, amigo? ¿Por qué, amiga? Porque ahí estaríamos operando en fe. Ahí estamos operando en fe. Cuando un cojo que no podía caminar, camina. Cuando vemos nosotros grandes milagros, que antes alguien levanta una silla de ruedas y ahora qué alegre, ya camina. Pero qué bendición es gozarnos y alegrarnos y creerlo en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque esto es impactante. Esto es impactante. Alguien me decía: ¿sabes cuál es el versículo más triste de la Biblia? Y yo decía: un versículo triste en la Biblia. Dije: bueno, tal vez San Juan 11:35 y Jesús lloró. No es ese. Y dice: pero ¿cuál es el versículo más triste? Y me sorprendió. Y así es. Dice que se abrieron los libros y aquel que no fue hallado en el libro de la vida fue echado fuera a condenación eterna. Y digo: sí, realmente ese es un versículo tremendo. Por eso, caso contrario, si nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y lo creemos en fe, alegrémonos y gocémonos. Si tenemos duda, acerquémonos al Señor mejor. Amén. Avancemos un poquito, por favor. Yo quisiera que viésemos el libro de Lucas, capítulo 24. Tenemos aquí Lucas capítulo 24 y versículo 49. Recuerda que estamos hablando de una iglesia de poder. Mira qué es lo que nos dice el 49.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mira esta promesa preciosa que el Señor le está haciendo a su pueblo. Le está dando lineamientos para que ellos puedan recibir el poder de lo alto, o sea, un poder sobrenatural. Un poder glorioso para hacer esas hazañas gloriosas que vieron ellos en el vivir de Jesucristo. Ahora se iban a cumplir en ellos. Ahora se tienen que cumplir en nosotros. Nosotros que funcionamos como iglesia de Jesucristo. Si queremos ser una iglesia de poder, esa iglesia que está esperando el mundo que se manifieste, esa iglesia que está esperando tu familia como respuesta a las necesidades, necesitamos nosotros que ver estos lineamientos. Mira los lineamientos que les dio. Quiero volvértelo a leer y vamos a encontrar esos lineamientos. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Claro, iba a haber, había ya una comisión y se le llama la gran comisión. ¿Sabes tú cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y el que no será condenado, dice la palabra. Pero necesitaban recibir ese poder. ¿No será que nosotros también estamos necesitando recibir ese poder que nos habla Lucas? El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 49. Claro que necesitamos. Necesitamos vivir esa iglesia poderosa que sea manifestada en nosotros, en nuestra vida. Mira el versículo 50. Yo quise ponerle atención del 50 al 53. Impactó mi corazón. Y dice, y los sacó afuera a Betania, y alzando sus manos los bendijo. Hermano precioso, tenemos la bendición de Dios. Son uno de los elementos para recibir ese poder. Aparte de la obediencia, por eso quedaos aquí hasta que reciban el poder, no se muevan. Si has empezado a buscar a Dios, no te muevas, persiste en buscar a Dios. Si ya empezaste a vivir una vida cristiana, no te muevas, esfuérzate. Vas a recibir ese poder que viene de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hablamos de la ascensión de Cristo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esa es parte del poder. Se había ido su maestro físicamente. Deberían de estar tristes, desconsolados. Pero dice la palabra que ellos regresaron con gran gozo. El tener una vida de gozo en el evangelio es disfrutar del poder de Dios. Si tú ves a un cristiano que no experimenta la vida de gozo en el evangelio, o si tú mismo no le estás sacando el jugo al evangelio en gozo, en bendición, yo estaría dudando un poquito. Disculpa que lo diga, estaría dudando un poquito, pero mejor hazte tú las preguntas y hazte tú, mira estos lineamientos si están funcionando en tu vida. ¿Estás siendo obediente? Para recibir ese poder del Señor tenemos que ser obedientes. Para recibir el poder del Señor tenemos que vivir una vida de gozo, experimentar ese gozo precioso que viene de parte del Señor. Y veamos qué más dice el 53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así se despide el libro de Lucas. ¿Cómo se mantenía ese pueblo? Ese pueblo se mantenía en el templo siempre. No era un de vez en cuando, no era uno, yo voy a ir a la iglesia cuando tenga tiempo, cuando me quede un tiempecito, cuando yo pueda, cuando... Hermano, por favor, amigo, por favor. El evangelio del Señor tiene que ser una vivencia de siempre. Dice que ellos regresaron gozosos y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo el nombre de Dios.
que podamos reunirnos con ese ánimo. Que el reunirnos en la casa del Señor, o lo que nosotros le conocemos como iglesia del Señor, nos reunamos precisamente para eso, para adorar a Dios, para bendecirle, para hacer oraciones, para exaltarle, para cantarle, para gozarnos. Que podamos nosotros tener esa vivencia en el nombre poderoso de Jesús. Veamos qué más nos dice el libro de los Hechos. Veamos otro elemento precioso. Yo quiero ver en Hechos capítulo 4 y versículo 33. Ahí necesitamos solo un versículo que nos da la palabra. Dice: y con gran gozo, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Yo quiero decirte, una iglesia de poder es aquella iglesia que da testimonio. Es aquella iglesia que está testificando constantemente del Señor. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cuando damos testimonio? ¿Qué quiere decir, por favor? Ante un juez en un juzgado, aquel que da testimonio es aquel que estuvo presente y puede dar fe que lo que vio es verídico porque él estuvo presente. Entonces, cuando nosotros damos testimonio ante la sociedad, ante nuestra familia, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que hemos tenido vivencia, eso quiere decir una iglesia de poder es aquel cuyas personas han tenido una vivencia. No únicamente que el hermano fulano esto, a fulano fue sano, fulano fue libertado de algo o un milagro. Por favor, amigo, amiga. Una iglesia de poder, si tú eres parte de una iglesia de poder, si tú eres una iglesia poderosa o lo anhelas, es necesario una vivencia, una experiencia real con Cristo. Un caminar con el Señor todos los días, experimentando ese poder glorioso, que todos vean que Jesucristo vive en ti, que todos vean lo que el Señor está haciendo en ti cada día, todos los días. La gloria de Dios sea manifiesta sobre tu vida. Si la gloria de Dios no se está manifestando, tendríamos que dudar un poquito si realmente estás perteneciendo a una iglesia de poder. La iglesia de poder es la que bendice. La iglesia de poder es aquella que activa a más personas. Aquella iglesia a la cual no puede quedarse inerte. Es aquella iglesia activa, proactiva. Aquella iglesia que está testificando de lo que Dios hace en ellos. Y algo más, ojo, por favor, escuchemos el final del versículo 33 que nos dice. Aleluya. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces vemos otro elemento. Una iglesia de poder es aquella que está llena de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el regalo de Dios para el hombre. Es el regalo que el Señor viene y deposita. Es esa presencia de Dios sobre nuestra vida. Cuando el cristiano goza de esa presencia del Señor, quiero decirte que impacta vidas, impacta corazones. Da esperanza a aquel que no la tiene. ¿Sabes por qué? Porque aquel que tiene la gracia de Dios sobre su vida y está platicando con alguien necesitado, alguien angustiado, ¿qué le va a decir? Mira, yo estaba en ese equipo de los necesitados. Como dijeron aquellos, yo era un ciego y ahora veo, era un leproso, ahora estoy sano. Yo estaba enfermo, Él me sanó. Yo estaba en la cárcel, Él me liberó. Tal vez en la cárcel de depresión, en la cárcel de angustia, en la cárcel de necesidad. Y Él me sacó y Él me libertó. Es aquel que testifica definitivamente. El que se convierte en un testimonio. Y el testimonio que es la copia fiel de un original, hablando jurídicamente. Quiere decir que nosotros somos la copia fiel del poder de Dios que se operó en Jesucristo cuando estaba acá y Él es Dios. Ahora nosotros seríamos la copia fiel de Él si quisiéramos trasladarlo en un sentido jurídico.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que hay influencias negativas, que el enemigo ha querido y está haciendo estragos con este mundo y estragos con muchas familias. Pero cuando tú, iglesia de Jesucristo, camines y llegues, impactes en el nombre poderoso de Jesús, esa es una iglesia de poder. Que cuando tú llegues, huyan las tinieblas. Si eso pasaba cuando el Señor caminó por esta tierra, tiene que pasar cuando nosotros, la iglesia de Cristo, también caminamos aquí en esta tierra. ¿Acaso el Señor, cuando iba caminando y encontró a una viuda que iba rumbo al cementerio con su hijo? La viuda era de un lugar llamado Naín. Y viene el dador de la vida. Viene la vida misma a enfrentarse a la muerte. Y yo veo ese cuadro glorioso. La vida y la muerte se unen. ¿Y quién triunfa? Triunfa la vida y el chico se levanta. La muerte no puede resistir. No se puede resistir ante el dador de la vida. Esa es una iglesia de poder. Esa es una iglesia de poder. ¿Sabes por qué? Porque el Señor resucita aquello que está muerto. Aquel y aquello por el que nadie ya da nada. Aquella persona por la que alguien dice, no, esa persona ya no vale la pena. Esa persona ya no hay restauración. Ya no hay salvación de Dios para él, le decían a David. Y todavía él confiaba y decía, mas tú, Jehová, eres mi refugio, poniendo su confianza en el Señor, activándose como iglesia. Por favor, en el nombre de Jesús, que por medio de esta palabra bendita puedas recibir esa unción de poder para tu vida y levantarte en bendición. Aleluya. Veamos qué más nos tiene aquí el Señor. Ok, tenemos entonces que una iglesia poderosa es aquella que es investida de poder, aquella que testifica, y también tenemos aquella iglesia que no se avergüenza de dar testimonio del Señor. Y eso lo encontramos en nuestro texto tema de nuestro programa, que es Palabra de Poder, Romanos capítulo 1 y versículo 16. Si tú vas a tu Biblia y buscas ahí en Romanos, está después de Hechos, y Hechos después de los 4 evangelios. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok, una iglesia de poder es aquella que no se avergüenza. Pero si de repente nos estamos avergonzando y alguien te pregunta, ¿y tú qué haces todos los domingos? ¿O a dónde vas? Y te da vergüenza testificar. Qué triste. Si de repente el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida y no estás testificando, qué lamentable. Pero aquella iglesia que no se avergüenza del evangelio, porque ha entendido, ha conocido que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a estar en constante comunicación y diciéndole a todo aquel que le rodea: Cristo vive, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo conmigo. Lo puede hacer contigo también. Va a estar transmitiendo ese evangelio precioso. Quiero decirte, nuestro ejemplo glorioso, Jesucristo, Él nunca vivió un día en balde, un día sin hacer nada. Siempre estuvo activando para aquello a lo cual lo había enviado su Padre. Su Padre lo había enviado a rescatar lo que se había perdido, a traer las buenas nuevas de salvación, a traer buenas noticias. Y quiero decirle, como iglesia de Jesucristo, somos portadores de buenas noticias. Y sí, es siendo que como sociedad estamos nosotros rodeados de muchas malas noticias. Hoy el Señor te está enviando las buenas noticias por medio del evangelio de Jesucristo y te está haciendo la invitación a que tú formes parte de una iglesia de poder, no de una iglesia de religión, de tradiciones, una iglesia de poder que impacte vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Veamos también aquí tenemos otras citas. Yo quisiera ver primera de Corintios capítulo 4.
Vamos a Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 20. Yo quisiera leerte en esta oportunidad. ¿Y qué nos dice Corintios 4:20? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que consiste en poder. Oh, aleluya. Solo estamos confirmando lo que el Señor nos está dando. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Quiero decirte, lo explicamos ya varias veces, cómo el Señor por medio de parábolas vino a enseñarnos lo que es el reino de los cielos. Pero ahora por medio de Pablo a los Corintios lo estaba diciendo clarito. Miren ustedes, el reino de los cielos no consiste en palabras. Porque hablar es fácil y se puede decir tantas cosas. Pero el reino de los cielos consiste en poder. El mundo está esperando la manifestación de la iglesia. Tu familia está esperando tu manifestación. Que te manifiestes como la iglesia de Jesucristo. Que vayamos más allá de la religión y la simple congregación y vayamos nosotros a ser una iglesia de poder. Que a donde tú vayas impactes por el poder del Espíritu Santo. Quiero decirte, esa promesa que el Señor dejó para su pueblo fue cumplida allá en Hechos capítulo 2. Ok, si ustedes se sienten inútiles, dijo, bueno, sean obedientes, esperen, reúnanse en ese aposento alto y no se muevan de ahí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y quiero decirte, esa promesa del Padre que la dio por medio de Jesucristo se cumplió. Se cumplió y descendió sobre ellos como un viento recio. Esa promesa gloriosa y lenguas como de fuego, no de fuego, como de fuego, fueron repartidas sobre sus cabezas y cada uno de ellos hablaba en nuevas lenguas. Y quiero decirle, el poder va más allá de las lenguas como de fuego, va más allá de las nuevas lenguas. El poder, hermano, en el nombre de Jesús es aquel accionar de todos los días. Es el vivir ese evangelio santo de Jesucristo. Pero como estamos hablando de iglesia de poder, yo quisiera que viésemos un ejemplo. Tenemos todavía un tiempecito para poder nosotros ver un ejemplo de las 7 iglesias de Apocalipsis. No vamos a ver las 7 porque no tenemos todo el tiempo. Pero sí quisiera que por favor viésemos por lo menos una iglesia. Y esta nos va a traer un ejemplo precioso en cuanto a lo que el Señor, cómo se discernía el poder que estaba operando en esas 7 iglesias. Las iglesias de Apocalipsis, estoy hablando ahí por Apocalipsis capítulo 2 y de la que vamos a hablar está en el capítulo 3. Pero vemos nosotros cómo esas diferentes iglesias nos da ejemplos de diferentes tipos de cristianos. Pero también nos da ejemplo de diferentes tipos de iglesia. Entonces tenemos que ponerle atención a cada una de ellas. Por lo menos vamos a ver nosotros a esta iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor le dice, mira, tienes poder pero tienes poco. Mira qué tremendo. O sea, sí tenían poder pero tenían poco. Y luego viene el Señor y les da un consejo. Y luego les da una promesa. Yo quiero decirte, el Señor te ama. Yo no sé cuánto poder tienes tú del Evangelio, cuánto has conocido del Evangelio o cuántos malos testimonios has visto del Evangelio. Tal vez has visto malos testimonios en líderes. Tal vez has visto malos testimonios en miembros de la iglesia de Jesucristo. Pero quiero decirte que esos malos testimonios no te desanimen. Que mires tú al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el que murió por ti en la cruz del Calvario. Los demás están haciendo la obra de Jesucristo, unos con buena intención, otros tal vez con una intención malvada o contaminada. El Señor tendrá para ellos lo que les corresponde, pero que nosotros como iglesia de Jesucristo nos levantemos en este momento y digámosle, Señor, si yo soy tu iglesia, manda tú pues que yo pueda. ¿Te recuerdas que así iniciamos? Que fue lo que dijo Pedro. Veamos nosotros a esta iglesia de Filadelfia y lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. Vemos nosotros aquí Filadelfia.
yo quisiera leerte. Y dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo veo ahí cómo inicia hablándole a esa iglesia, manifestándose como el Dios de poder, de autoridad. ¿Por qué? Porque dice ahí el que tiene la llave de David, el que cierra y ya nadie puede abrir, y el que abre y nadie puede hacerlo como Él lo hace. Vemos nosotros a un Dios de poder. Aleluya. Y el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Mira, el Señor describiéndolo, la bendición que le había dado a la iglesia de Filadelfia, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, dice aquí esta versión, pero hay versiones que dice aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Y el versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego da una promesa. Pero yo quiero ver aquí los primeros versículos, si el Señor nos lo permite y el tiempo también. Dice en el versículo 8: yo reconozco que tienes poco poder. O sea que el Señor sabe perfectamente la situación por la cual estás atravesando. Él tiene cuidado de nosotros, es nuestro Padre y es nuestro Padre bueno. Mira, nosotros, si tú eres padre de familia o madre de familia, ¿quién más conoce a sus hijos sino un padre o una madre? Nosotros sabemos de las capacidades de nuestros hijos y sabemos hasta dónde ellos pueden llegar, conocemos su carácter, conocemos nosotros sus fuerzas, conocemos nosotros sus limitaciones también. Entonces viene Dios como un padre hablándole a esta iglesia preciosa de Filadelfia y le dice: mira, yo conozco que tienes poco poder, pero aunque tengas poco poder, mira la misericordia del Señor. Con ese poquito el Señor puede trabajar. Te estaba hablando hace unos momentos de levantar muertos, de levantar enfermos. Esos son milagros gloriosos, maravillosos que están operando en la iglesia de Cristo. Pero de repente tú puedes decir: ay, hermana, si usted supiera, me cuesta orar, me cuesta ir a la iglesia, me cuesta esto, lo otro. Ok, el Señor lo sabe, amiga. El Señor lo sabe, amigo. El Señor sabe y te dice: mira, tienes poco poder, pero tienes. Es como cuando el Señor habló de la semilla de mostaza. Dijo: el que tuviese fe como un granito de mostaza puede hacer grandes cosas, maravillosas cosas. Quiero decirte, el Señor no necesita mucho para hacer grandes cosas. E incluso de la nada el Señor hizo todo. Estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios de poder que le exige a su iglesia que sea una iglesia de poder, aunque tengas poco poder. Pero veamos, por favor, si tienes poco poder, no nos vamos a quedar con ese poco poder. El Señor quiere activarlo en esta oportunidad. Pero has guardado mi palabra, dice en el versículo 8. Tienes poco poder, pero has guardado mi palabra. Muchas veces cuando tenemos poco poder nos desanimamos y uno dice: bueno, lo único que yo puedo hacer es tal cosa. He tratado de guardar la palabra del Señor. Ok, qué bendición. Si has tratado de guardar la palabra del Señor y te has esforzado por leerla, por estudiarla, incluso por ver un programa de televisión cristiano en lo cual se te está inyectando en el nombre de Jesús esa palabra del Señor, y tú la anhelas, tú la amas porque quieres guardarla, de repente empiezas a sentir ese amor por la palabra. ¿Por qué no decirlo? Esa pasión por la palabra.
Es que aquel que se apasiona por la palabra del Señor, mira hermano, cuando amamos la palabra bendita de Dios, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nuestra alma anhela? Obedecerla. Por eso David decía, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Quieres tú dejar de ser pecador incidente o reiterante? Ama la palabra del Señor. ¿Y cómo la vamos a amar si no la leemos, si no la estudiamos, si no nos interesa? Necesitamos interesarnos en esa palabra. Y si aún sientes que no ama lo suficiente la palabra del Señor y apenas un poquitito, quiere el Señor trabajar en ese poquitito, quiere activarlo. Clama ahora, pídale: Señor, yo quiero amar tu palabra, quiero vivir conforme a esa palabra, porque así se le dijo a esa iglesia: tienes poco poder, pero has guardado mi palabra. Que el Señor nos ayude, porque la palabra del Señor da los lineamientos para una iglesia poderosa. Ahí da los lineamientos y empezamos nosotros como aquel niño que empieza a caminar, como aquel niño que apenas está dando sus primeros pasos y no tiene el poder para correr, pero tiene el poder para dar 2 pasos, un paso. Y el padre, cuando lo ve flaquear, ¿qué hace el padre? ¿Lo termina de botar? No, el padre lo toma en sus brazos, lo levanta y le dice: vamos, yo te llevo. O le dice: mire, vuelve a intentarlo. Y empieza el niño a dar ya no solo 2, 3, 4. Y el padre empieza a hacerse para atrás. ¿Han visto ustedes esa técnica? Esa mecánica que nosotros los padres usamos muchas veces. Y uno lo ve de lejos a un padre haciendo eso y uno dice: ay, ese padre pobrecito. Y el niño extiende los brazos y empieza a caminar y a actuar en fe de que su padre no lo va a dejar caer. Con lo poco que tienes, el Señor quiere trabajar contigo. Y te digo, no te va a dejar caer. No va a dar tu pie al resbaladero. No va a dejar que tu pie tropiece en piedra. Él enviará a sus ángeles, dice la palabra, a levantarte. Ok, vemos a eso lindo que el Señor sacó de esa iglesia. Has guardado mi palabra fielmente. ¿Y qué nos dice aquí en cuanto de la fidelidad? No has negado mi nombre. Eso es tener fidelidad, aunque tengas poco poder. No has negado mi nombre. Mire qué lindo es eso. Quiero decirte: el Señor fortalezca tu vida. De lo alto recibamos la fortaleza que viene del Señor para serle fiel. Dice un pasaje de la palabra bien precioso que viene a mi corazón en este momento, donde dice él: sé fiel pues hasta la muerte. Un poquito más adelante, yo te voy a dar la corona de la vida. O sea que siempre el Señor dando promesas, es una promesa gloriosa. Ok, pero antes de la promesa, veamos nosotros versículo 10. ¿Y qué nos dice el versículo 10? Siempre en el capítulo 4. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué está diciendo ahí, precioso? Yo te voy a guardar en el día de la prueba. Está hablando en muchos sentidos. Número 1, está hablando en el tiempo de la tribulación. Yo te voy a guardar. En la tribulación que viene para este mundo, yo te voy a levantar. ¿Quiere decir eso? Que a la hora que el Señor venga por su iglesia y levante a su iglesia, yo te voy a levantar, Filadelfia. Yo te voy a levantar, iglesia, con poco poder, pero yo tengo mucho y te voy a levantar. Pero también está hablando de la prueba que pasamos muchas veces. Yo te voy a guardar, yo te voy a ayudar. En medio de la prueba que tuvieses que pasar, ahí yo voy a estar contigo. Quiero decirte, es precioso, y te lo digo como testimonio, que estamos hablando de la iglesia que testifica. Gloria a Dios, cuando en el momento más grande de la prueba, en el momento más grande de la necesidad, la presencia del Señor desciende sobre nuestras vidas. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero te animo a que lo experimentes, a que levantes tus manos ahí donde estás, y puedes levantar tus manos y decirle: Señor, yo necesito las fuerzas de ti, tengo muy poquitas fuerzas, o tal vez ya no tengo ninguna, necesito un milagro.
Como aquel niño que levanta sus manos y le dice: Padre, por favor, ya no puedo dar un paso más. Y el Padre amorosamente lo levanta. Qué cosa más linda siente uno cuando ese bebé levanta las manos y lo único que quiere uno es agarrarlo y sostenerlo en sus brazos. Entonces el Señor le dice: yo te voy a ayudar, iglesia, pero necesitas un poco de fe, pidámosla. Necesitamos un poco de poder, pidámoslo. El Señor dice en su palabra que aquel que necesite algo, que lo pida en su nombre. Entonces, en el nombre poderoso de Jesús, yo puedo pedir hoy que el Señor me aumente la fe, que el Señor me aumente ese poder. Quiero ser una iglesia poderosa del cual Él se goce. El Señor se goza en esa iglesia poderosa, nuestra familia se goza en una iglesia poderosa. Pero sigamos, por favor, en el nombre de Jesús. Ok, pero a pesar de todo, que ha guardado la palabra de paciencia, es que le dice ahí en el versículo 10, tú has guardado mi palabra de paciencia, la palabra de mi paciencia. Mira, hermano, por favor, ¿a quién le gusta tener paciencia? Yo creo que la paciencia muchas veces la perdemos tan rápido. Pero ¿a quién se le dice paciente? Allá en un hospital, en una clínica, ¿quién es el paciente? El que está enfermo, el que está muchas veces acostado esperando que la medicina dé el resultado necesario. Y el Señor dice: bueno, tú lo has guardado mi palabra de paciencia. Que el Señor nos ayude, mi hermano, en el nombre de Jesús, a esperar en Él. Yo te quiero preguntar: ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde pones tu paciencia? Esperemos en Él. Cuando nos sintamos más desesperados, porque mira, lo contrario a la paciencia es la desesperación. Ahí el Señor quiere activar fe. Ahí el Señor quiere activar poder. Aleluya. Pero ahora viene el Señor y vamos a ver el consejo que el Señor le da a esa iglesia de Filadelfia, y en este caso nos la está dando a nosotros. Como que ya nos echó florecitas y nos dijo: bueno, tú tienes un poco de poder, has guardado mi palabra, no me has negado, mire, iba por buen camino, pero necesitas más. Veamos, por favor. Tenemos el consejo, y dice el consejo ahí siempre en el capítulo 3. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ok, mira qué fácil es perder cuando tenemos poco. Cuando tenemos mucho y perdemos un poco no se siente. Pero cuando tenemos poquito muchas veces es tan fácil perderlo. Y el Señor dice: retén lo que tienes. Ok, si tienes poco, retén lo poco que tienes y pides más. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la corona? La corona de vida. La corona de justicia, habla Pablo, que Dios va a dar a cada uno de aquellos que teman su palabra. Mira, yo di un mensaje en cierta oportunidad muy precioso y hablaba de las coronas que hay, las coronas que se nos prometen, de diademas, corona de gloria, corona de justicia, corona de salvación, corona de libertad. Pero en este caso le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: retén lo que tienes, no eches a la basura lo que tienes. Si tienes poca fe, no te avergüences de esa poca, pide más. Hazte menesteroso, porque la palabra del Señor allá en las bienaventuranzas nos da una muestra donde el Señor dijo: bienaventurados los pobres. Es que el que tiene poco se califica como pobre, el que tiene mucho como rico y el que tiene poco como pobre. Y el Señor dijo: bienaventurados los pobres. Ellos van a ver mi poder. Ellos van a ver mi gloria, van a ver mi mano, van a ver mi provisión. Entonces te digo, si tenemos poco, guardemos lo poco que tengamos y pidámosle al Señor. Eso quiere decir, no te decepciones, pues. Por lo poco que tengas, pídele al Señor que quieres más de su poder. Hay unos cantos tan lindos que hemos cantado desde la cristiandad anterior o muy antigua, que dice: envía tu poder, Señor, y dame esa autoridad o dame la señal
Que pidámosle al Señor que envíe más de su poder sobre nosotros, porque necesitamos que nuestra corona sea retenida, tenerla nosotros. No dejemos que ninguno tome tu corona. O sea, no dejes que ninguno tome tu don, tu bendición. No permitas tu lugar. El Señor ha puesto y ha hecho un lugar para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ojo, también podemos hablar de tu lugar en la iglesia. El Señor ha dispuesto una congregación para ti, el Señor ha puesto un lugar para ti, pero muchas veces por ocasión de los malos testimonios puede ser que nos hayásemos decepcionado de una iglesia X, que se decía tener poder, pero no tenía. O si lo tenía, no funcionó para mí, qué sé yo. Recuerden que estamos hablando aquí también de 7 iglesias, pero ahorita solo estamos viendo una. Puede ser que te decepcionaste en tu caminata con Cristo cuando empezaste tal vez tu vida cristiana y viste que ese evangelio de poder no se manifestaba en aquellos a los cuales tú esperabas una manifestación gloriosa de parte de Dios. Tal vez viviste alguna ingratitud. Tal vez viviste una injusticia en una iglesia X, en una congregación X. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El Señor haciéndote un llamamiento glorioso y te dice, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Si es poco, reténlo. Siémbralo o trabaja en él para que se multiplique ese poder glorioso de parte del Señor sobre tu vida. Reténlo, como cuando Pedro caminó sobre las aguas, ese ejemplo que dimos en el programa anterior, creo. Ese caminar, en el momento que Pedro tenía esa fe, esa confianza en el Señor, pero dice que hubo un momento que quitó la vista del Señor y perdió lo que tenía y se hundió. Y empezó a estar en angustia. Quiero decirte, en el momento que quitamos la mirada del Señor, en ese momento entramos en una angustia terrible. Si has entrado en angustia, en situaciones caóticas, ¿no será que has quitado tu mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús? Puede ser que sí. Veamos qué está pasando en nuestra vida y activémonos en el nombre de Jesús. Ok, si tengo poca fe, la pongo en las manos del Señor, porque no quiero que ninguno tome mi corona, mi bendición. Mi bendición. El Señor ha dispuesto bendecirte desde los lugares celestiales, allá en la eternidad pasada. El Señor dispuso bendecir tu vida. Puedes decir, ay, pero ¿cómo? Y mire mi situación, usted porque no sabe lo que estoy pasando. Ahí el Señor quiere glorificarse. Ahí el Señor quiere manifestarse con poder. Ahí en la situación adversa, crítica de tu vida, ahí es donde va el evangelio poderoso de Jesucristo a transformar, a liberar. En el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces tomamos ese consejo y ahora una promesa. En el versículo 12, veamos esa promesa que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué dice el 12? ¿Por qué no leemos desde el 11? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese es el versículo anterior. Versículo 12. Al que venciere yo le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Y luego dice, al que venciere. Por favor, dime, ya estoy terminando, estoy concluyendo. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que tiene una victoria? ¿Quién es el que alcanza algo, una bendición, qué sé yo? En este caso, el que venciere es porque ha tenido una lucha. El que tiene una victoria es porque ha tenido una guerra. ¿Tú quieres tener victoria? Claro, puede ser que estés pasando una guerra, una tribulación. Entonces el Señor dice, al que venciere.
Porque vendrán luchas, tribulaciones, angustias, necesidades. Pero al que venciere, el Señor viene y da una promesa grande. Te voy a hacer columna en mi templo. Y tú puedes decir, pero columna, qué aburrido. Santo Dios, ¿sabes a qué se refiere? A formar parte de la esencia misma del Señor. Y nunca más saldrás de ahí, de su presencia santa y bendita. Porque las situaciones adversas y el tener poco poder es el que nos ha metido en problemas. Porque si tuviésemos mucho poder, ¿qué vamos a decirle? A esa montaña, quítate de aquí, la montaña se va a quitar. Pero el asunto es que cuando tenemos poco poder es cuando nos desestabilizamos. Pero dice la palabra, al que venciere. Al que venciere, yo le haré columna, o sea, le haré parte de mí. Aleluya. Y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero decirte, por ocasión de falta de tiempo, tal vez ya no te lo puedo explicar cada uno de estos versículos, pero está dando una promesa grande. Cuando te dice, mira, vas a formar parte de mi templo, vas a formar parte de una columna. Aquí, el formar parte de un templo, de una iglesia, eso quiere decir formar parte del cuerpo de Jesucristo. Es como una figura misma de lo que va a suceder allá en el reino de los cielos. Es como una figura. Aquí tenemos que trabajar en esa figura misma de lo que va a suceder allá. Ser parte también allá de su templo. Los que somos parte de la iglesia aquí, vamos a ser parte de él allá. Esto es algo maravilloso, mi hermano, es algo glorioso. Y pondré sobre ellos mi nombre. Mira qué bendición. Y de la nueva Jerusalén. No estamos hablando, bendecimos a la Jerusalén nacional. Está pasando muchos problemas, que Dios tenga misericordia de esa Jerusalén. Para ellos también viene un tiempo. Pero ahora el Señor está poniendo en nosotros esa etiqueta. Fíjate, mi hermano, nos está dando esa promesa como pueblo del Señor. Te está dando esa promesa de llamamiento. Esa promesa te dice, bueno, mira, estás pasando problemas ahorita, tribulaciones, pero yo te voy a dar la victoria. Mira qué promesa tan grande. Yo te voy a hacer más que vencedor. Yo no sé si te has sentido necesitado, afligido, te has sentido con pocas fuerzas, pero quiero decirte, el Señor quiere darte nuevas fuerzas al que venciere. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero lo que el Señor te ha dicho en esta oportunidad es, esfuérzate. Sé valiente, porque el Señor espera de ti y de mí que formemos parte de una iglesia de poder. Yo quisiera que oráramos, por favor. Yo no sé, puede ser que te hayas sentido debilitado, angustiado, pero ahí el Señor quiere levantarte. De ahí el Señor quiere bendecirte. Si quieres formar parte de esa iglesia o quieres reconciliarte con el Señor, si has vivido una vida descuidada, y hoy quieres ordenar tu vida delante del Señor, ¿qué tal si hacemos una oración? Tal vez tú ya militaste la vida cristiana y la dejaste por un ladito, por situaciones de las que ya hablamos, pero este es un tiempo precioso para que te acerques y puedas en el nombre de Jesús recibir esas nuevas fuerzas, recibir ese poder que viene de lo alto. Oramos. Si gustas, repites estas palabras creyendo. Padre, en el nombre de Jesús yo me acerco a ti pidiéndote misericordia, pidiendo, Señor, que me des una oportunidad más para que pueda ser yo fiel como tú anhelas, Señor. Yo quiero serte fiel, yo necesito de ti, yo necesito ser parte de esa iglesia tuya, yo necesito ser lavada o lavado con la sangre del Cordero. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi restaurador. Padre, por favor, yo entrego mi vida a ti. Dame ese poder que necesito para vencer toda obra del enemigo, todo pecado, toda maldad que hubiese en mi vida. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, inscríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Qué bendición ha sido poder compartir contigo estos momentos y queremos saber de ti. Si tú quieres visitar nuestra iglesia, está ahí la dirección en pantalla, o nos puedes llamar o escribirnos a nuestro correo electrónico. Que el Señor te bendiga y hasta un próximo programa. Amén y amén.